Muy buenas noches a todos los amigos que ya están en sintonía por las redes sociales con Directo al Punto con Ada Itzá. Gracias por acompañarnos y ya estamos en el panel que le prometimos sobre Colombia. Me gustaría que conocieran aquí a quienes nos están acompañando. Está por aquí Otman Domínguez, él es economista, reportero de la radio presbiteriana reformada y El Bastión. Bienvenido desde Colombia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Ada, por la invitación y a todo aquí a la mesa de trabajo. Saludos a todos. Así es. Recordando, venezolano residiendo en Sí, Colombia, así que puede hablarnos de eso y de mucho más. por supuesto que sí. Está por aquí la doctora Andrea Páez. Ella es doctora en humanidades, especialista en comunicación internacional, profesional en finanzas y R2 y consultora empresarial desde Colombia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Dato, estar en tus redes y tener la voz aquí de estas perspectivas. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los que se están conectando en este momento. Así es, y el doctor Hugo Marcelo Valderrama, amigo de la casa, ya ustedes lo conocen, economista, escritor, analista político, catedrático universitario y que siempre nos acompaña aquí en Directo al Punto hace ya casi 2 años. Bienvenido. Gracias, Ada. Bueno, un saludo a Otman y a Andrea, amigos míos, hoy viviendo en Colombia. Colombia. Y vamos a hablar de lo que nos gusta, que es la coyuntura geopolítica internacional. Al final, todos estos países tienen algo que nos une, ¿no? Así es, bueno, le pusimos un título un poco escabroso, ¿verdad? Bien explícito, y es Colombia de la delincuencia callejera al terrorismo de Estado. Y es porque realmente lo que se está viviendo en Colombia no es fácil. Miren, nosotros nos pasamos leyendo y buscando información. Entonces vemos al fiscal general de la República diciendo que el presidente Gustavo Petro lo quiere destituir y le dijo que lo hacía responsable de lo que le pasara a él o a su familia, porque esto a él lo habían escogido como presidente, no como dictador, y que no le iba a permitir eso. Y la justicia de Colombia está tratando de aguantar, no saben cuánto tiempo ni cómo lo van a hacer. Por el otro lado, también vimos a un sinnúmero de policías arrestados por estas personas delincuentes, narcos, ¿verdad? Vimos cómo se abrieron las compuertas de las cárceles para todas estas personas, estos guerrilleros. Y por el otro lado, escuchamos un discurso donde Petro bárbaramente decía que la forma más sencilla de bajar la criminalidad era eliminando algunos delitos. Y así, pues obviamente, pues si tú dices que el robo no es delito, pues entonces si roban 100,000, 200, 500,000 personas, pues como no hay robo, porque tú declaras que ya robar no es delito, pues entonces bajó la criminalidad de cantazo y él puede decir que en su país no hay criminalidad. Y así igualmente estaba combinado también con el presidente de México diciendo que a los pobres había que mantenerlos pobres porque si les dabas un poquito para que cayeran en clase media, entonces se volcaban en contra tuya porque estudiaban y aprendían mucho y asumían control porque tenían poder de sus pertenencias, de sus propiedades y demás. Entonces, eso lo dijo después de ser presidente, porque antes en ningún momento él dio a entender que él iba a ser un dictador, de que lo que tú tuvieras todo te lo iba a quitar o te iba a quemar las haciendas, como ha pasado, y un sinnúmero de cosas. Así que en esta primera ronda, realmente, con este título que le hemos dado, que ustedes den su perspectiva de cómo ustedes ven la situación, y comienzo con Andrea Páez. Bueno, muchísimas gracias por esta apertura, por ese proceso de contexto para este escenario. Pues precisamente yo creo que el llamado es la institucionalidad. Es lo primero que debemos nosotros salvaguardar en el proceso democrático de nuestras instituciones. Eso nos va a garantizar efectivamente los consensos y los disensos. Eso nos permitiría indudablemente que las diferencias ideológicas, las ideologías que nos pueden empezar a impermear, porque esto es algo que nos está pasando en la región, pues podamos prender las alertas. Yo creo que eso es algo supremamente importante y por eso hoy nos estamos teniendo estos espacios precisamente para que desde las diferentes miradas podamos ratificar qué es esos planes de desarrollo que en el proceso preelectoral tienen unos tintes, luego entonces están electos, están en un proceso ya en el desarrollo de su gobierno y están empezando a girar. Y es lo que debemos empezar a monitorear. Entonces, para esta primera intervención, entonces, indudablemente hay 2 momentos que está pasando con estos presidentes electos dentro del proceso preelectoral y ya en el proceso de gobierno y de institucionalidad. Otman Domínguez, ¿cómo lo ves?
El escenario es complicado, sin duda alguna, porque lo que estamos viendo es un juego geopolítico bastante importante. Nosotros estamos viendo aquí cómo las antiguas banderas del socialismo del siglo XXI se están plasmando dentro de Colombia. Colombia durante muchas décadas fue la joya del Nilo buscada, tanto junto con Venezuela, Chile. Ya vemos cómo el continente es un juego de ajedrez dentro de esta fuerza. Entonces vemos cómo Venezuela ya hace 24 años, mi tierra natal, fue totalmente sucumbida por estas fuerzas destructoras del socialismo, del comunismo. Y por supuesto, esto no se iba a quedar así. O sea, el planteamiento inicial, y eso con esto quiero comenzar este inicio del diagnóstico, es que esto es una plataforma continental. O sea, la idea es inicialmente, podríamos decir que desde México hasta Argentina, yo en día incluyo Estados Unidos y Canadá como un continente totalmente rojo, o sea, un continente totalmente dominado por el socialismo, y faltaba obviamente Colombia. Pues ya vimos desde el 2019 al 2021 cómo todo esto se fue llevando. Vemos todos estos procesos geopolíticos y al final lo que estamos viendo es la concreción del socialismo salvaje, carnívoro, como ustedes lo quieren llamar, dentro de Colombia. Ese es el primer, digamos, análisis que podemos hacer en este momento. Hugo Marcelo Valderrama, desde Bolivia, ¿cómo lo ves? Gracias, Ada. Mira, en el siglo XXI, ya estamos en el año 2023, 23 años han pasado desde que empezamos el siglo XXI. Venezuela fue capturada por esta red delincuencial hace 25 años, mi país hace 20. Y hay que entender que el siglo XXI en América se divide en dos. En una América donde estamos nosotros, los que queremos vivir de nuestro trabajo, los que queremos prosperar, los que queremos emprender, versus un grupo delincuencial que bajo el pretexto del socialismo del siglo XXI, que es la misma estafa del socialismo del siglo XX, al que le han puesto banderitas multicolor, en algún caso indigenista, y todas estas cuestiones, hacen o nos dividen ahora en una evidente Es una guerra nueva civil. fachada, Hugo, una nueva fachada. Sí, No, es como que te dan una caja de bombones, pero los bombones adentro están llenos de excremento, ¿no? O sea, sigue siendo excremento, aunque vengan bombones. Entonces, mira, lo que nos ha sucedido ahora es que tenemos una América, por un lado, la gente decente, y por el otro lado tenemos esta red delincuencial que ha ido cobrando demasiado poder y que donde llega siguen el mismo proceso, porque esto es una receta. En Venezuela, y es una receta además que tiene 60 y pico de años desde la Revolución Cubana, toman el poder y lo primero que te plantean es un cambio de la Constitución. Y entonces el cambio de la Constitución, ¿por qué? Porque les choca la institucionalidad, no quieren instituciones, quieren un Estado que responda al delincuente de turno. Entonces quieren un cambio constitucional o quieren hacer tal cantidad de reformas donde la Constitución vigente queda básicamente perforada por cualquier lado y es cualquier cosa menos la Constitución en vigencia. La reforma constitucional se la ha aplicado en Venezuela, se la ha aplicado en mi país se ha creado el famoso Estado plurinacional, que de paso lo hemos intentado exportar a Chile. Hace poco han rechazado esa constitución en Chile, pero por mucho que le pongamos los nombres, estas constituciones tienen una característica central: no protegen al ciudadano, no le garantizan derechos al ciudadano, sino en esencia son estatutos de la dictadura para que estos tipos hagan lo que les dé la gana. Expropiaciones, concentración del poder, legitimación inclusive de los fraudes electorales, como pasa en mi país, manipulación de la justicia, destrucción de cualquier institucionalidad. Entonces hay que comprender que Colombia, que con mi amigo Álvaro Uribe, con luces y sombras, había podido resistir el avance de la cuestión del socialismo del siglo XXI, ha sido capturada. Les faltaba capturar Colombia, pero esta captura además llega en un momento donde China, Rusia e Irán ya están hablando de una gran Colombia planteada y dirigida por ellos. Es algo que ya lo habíamos comentado nosotros en este programa un tiempo atrás, y no sé si te acuerdas cuando la reina de las amargadas, y me refiero a Shakira, nos hacía todo el espectáculo de su última canción con el novio, el ex marido y no sé qué. Bueno, al mismo tiempo, mientras toda la opinión pública estaba atento al escándalo de Shakira en Caracas,
En Caracas se estaba hablando de la Gran Alianza Occidental y ahí fue donde Maduro, ojo, con representantes del gobierno de Colombia, dijo que China y Rusia e Irán son sus hermanos mayores. Entonces, este es un juego geopolítico donde estamos hablando ya de crimen organizado asociado con tiranías teocráticas como la de Irán, con una dictadura como la China y además, ojo, en nuestros países muy infiltrada por el crimen organizado. Eso de soltar presos en las calles que se vive en Colombia es algo que los bolivianos lo hemos visto ya y los venezolanos también. En Bolivia, cuando hay que defender al gobierno de turno, no sale la gente de la calle a defender al gobierno de turno, sueltan presos. Y en Venezuela, ni qué decir, los colectivos chavistas son toda una red de delincuentes a los que les han puesto un discurso y les han dado un fusil para que maten, pero son delincuentes con discurso, eso no les quita que sean una bola de bandidos, Ada. Exacto, hay algo que nosotros acá, ¿verdad? En Occidente vemos con asombro y tal vez con esperanza, fue lo que pasó en Paraguay, pero igualmente lo que ha pasado en Chile con las votaciones en la primera y la segunda, o sea, le están diciendo a Boric, con nosotros no cuentes, pero entonces te vas a las calles de Colombia y la gente ha tomado, no las armas, ha tomado las calles y les ha dicho, Petro, con nosotros no cuenta, y se han puesto de pie. O sea, eso mucha gente no lo esperaba porque como guerrillero al fin con todas las armas y con todas las herramientas para destruir, matar o romperte tu casa, o sea, o haces lo que yo digo. Entonces estaba creando también unos ejércitos indígenas, entonces ahora hasta le cobran a la gente por cruzar por un puente para ir a una playa, para ir a un río. Vi ayer que decía que de este puente no podías pasar y tú veías a la gente allá chapoteando en el agua. Decía, si tú quieres ir allí con toda tu familia a divertirte un rato, tienes que pagar aquí a la comunidad indígena. O sea, ese tipo de cosas, pues yo decía, bueno, esto va a ser difícil porque eso es lo que hacen en Cuba. El vecino te vigila a ti, el otro te vigila a ti, etcétera. O sea que en Colombia aparentemente ni la oficialidad de la policía, la Guardia Nacional, lo que sería acá, ¿verdad? En Estados Unidos, ni tampoco el Tribunal Judicial, que es lo que sí estaba a favor en Brasil en contra de Bolsonaro, a ustedes no le está pasando eso. O sea, tienen algo de esperanza. Así que cuéntame, Andrea, ¿cómo podemos ver si realmente ustedes van a poder salvar su nación de esta tiranía? No, total. Digamos que desde los diferentes frentes, desde el punto de vista gremial, también estamos colocando un punto de referencia supremamente importante en las mesas sectoriales. Estamos trabajando en lo que son los procesos de asociación que nos ha permitido es que no perdamos la transformación productiva. Digamos que eso es supremamente importante porque hay un proceso de incertidumbre, hay un proceso de zozobra y eso se ve indudablemente reflejado en los indicadores y por eso hemos tenido unas fluctuaciones de la tasa representativa del mercado, hemos tenido también las perspectivas de hacer negocios en Colombia, empezar a mirar el nivel de confianza. Entonces ya la gente estamos pendiente en esos referentes que tenemos y más en un país hermano como lo tenemos como Venezuela, que acogimos, que vivimos de primera mano el proceso migratorio a través del presidente Santos. Tuvo un programa supremamente importante que fue pues abanderado a nivel de cooperación, pero es clarísimo que nuestros estados no tienen el presupuesto para responder a todas esas promesas de esta población y digamos que tenemos que tener conciencia del presupuesto nacional y ahí empezamos a mirar. Entonces, lo primero que yo les decía, la institucionalidad. Digamos que necesitamos esos cargos, esos funcionarios públicos que así como el fiscal, como lo mencionabas, colocó un punto de referencia, dijo, aquí tenemos que responder en nuestros procesos independientes y autónomos. Ahí ya yo creo que es algo importante. El segundo es entender la base empresarial, que también ha estado en una vocería. Ayer también la ciudadanía también ha colocado un punto de referencia. Tuvimos los que son las personas que son activas de las fuerzas militares también estuvieron en la Plaza Bolívar mostrando que efectivamente había un control político. Ahí me parece interesante. También hay otro proceso que también es un poco peligroso en este sentido, es que los planes de desarrollo. Entonces los planes de desarrollo de los gobiernos hoy en día están orientados hacia este proceso de la gente y para la gente. No es que estemos en desacuerdo, indudablemente nuestros países tienen un proceso de atención, pero hay fronteras invisibles.
Y ahí es lo que, digamos que eso lo hemos vivido en Colombia desde el narcotráfico, hemos vivido a través de lo que es nuestro conflicto interno armado. Entonces nosotros sí sabemos cómo ha estado esas fronteras y las buenas prácticas de una pedagogía política es llegar a que desde el aula, desde los escenarios de empresa, los ejercicios de entidades, es colocar esas barreras al mismo tiempo y decir, espérate, hay unos límites. Y de las reformas han visto ustedes que también ha tenido unas dinámicas. Entonces, el afán de los gobiernos de tener también un periodo de aprobación también ha estado también muy alerta en Colombia en ese ejercicio, para que no sean los instrumentos para que ellos puedan saltarse la institucionalidad. Yo creo que eso es algo importante y algo que también coloco acá a consideración y que por eso lo coloco en el punto de referencia, es que los planes de desarrollo de los gobiernos, y vemos en los diferentes contextos, como decía el profesor Otomán, desde toda esa América, es que tiene un proceso de transformación social, ¿cierto? Pero no basado en un proceso productivo, no basados en elementos económicos, sino que son estados que tienen unas características y que realmente no tenemos la capacidad para hacer ese asistencialismo. Entonces coloco en la mesa ese punto, además del primero de la institucionalidad que hicimos el barrido, y el momento de llegar a tener la representación y esa pedagogía política que es supremamente necesaria en este momento. Hay un punto aquí antes de pasar a Othman, y es, ustedes quieren hacer como una barrera diciendo, espérate un momentito, o sea, lo que es la familia, la economía, no me vayas a destruir la educación, no vaya. Pero por el otro lado, él necesita ir detrás de todo eso a destruirlo con su poder, como que yo soy el que designo a los directores de escuela, a los maestros, yo soy el que voto, yo soy el que contrato. Por eso trató de meterse en los tribunales y ahí le dijeron, no me voy a ir y no te lo voy a permitir. Ahora, hay otros lugares como son las escuelas, las artes, la cultura y otras cosas donde él se podría meter y controlar. Y entonces lo hicieron en Argentina al punto de que ustedes saben que uno de los de Latinoamérica, que son todos agenda woke, es Argentina. O sea, es una cosa increíble. Pero pues yo espero que en Colombia pues se mantengan firmes, ¿verdad? Y el temor también de, aunque ustedes sigan luchando, se roben las elecciones, la manipulación, hay tantas cosas que me imagino que ustedes tienen sobre la mesa ahora mismo. La prioridad para ustedes detener, o sea, porque obviamente ya vemos que estamos deteniendo los tribunales, que si pierden eso, pierden todo. Pero ¿cuál es la parte más importante ahora mismo que están luchando todos esos gremios que me mencionaste, Andrea? Sí, en este momento, digamos que todavía tenemos esos canales de participación ciudadana, tenemos unos mecanismos que son claros, el proceso de audiencia pública, el momento de rendición de cuentas, por ejemplo, es supremamente importante, el manejo que han tenido también de los resultados del manejo del presupuesto, también las posiciones políticas, eso me parece también supremamente importante, han tenido digamos que los grandes partidos políticos que están en el país, también a través de este suceso que ha pasado en las reformas, han colocado también sus cartas y sus comunicados oficiales. Entonces, eso también ayuda mucho, digamos que nos ha permitido también empezar a determinar, yo creo que de una manera moderada, no ser ni tan pesimistas ni tampoco tan procesos, pero estamos en ese proceso decisivo y eso creo que lo estamos entendiendo como colombianos. Yo creo que hay una parte para Othman que ustedes vivieron en Venezuela y es que no hay oposición. O sea, la oposición que ustedes tienen en Venezuela son iguales o peores que Nicolás Maduro. En el caso de Colombia, cuando él gana, lo primero que hicieron los otros partidos unirse a él y vamos a abrazarnos todos. Yo digo, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, se supone que, ok, bienvenidos, felicidades, ganaste, ok, ahora te voy a fiscalizar, te voy a evaluar y hablamos en la marcha. Inmediatamente tiraron toalla. Ahora, meses después, están con el pueblo en la calle y con el pueblo recogiendo velas y buscando cómo levantarse otra vez, porque pensaron que cuando él ganó como esa forma tan abrumadora, no tenían chance. Y ellos mismos se dieron por vencidos. El pueblo es el que los ha puesto ahora a correr. Othman Domínguez. Sí, porque en lo que acabas de decir y el contexto me parece que es fundamental en lo que estás hablando, Ada, porque creo que nosotros tenemos que entender algo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Andrea en que estamos en un punto decisivo, ¿no? Yo creo que depende de lo que pase en este momento o en estos últimos, digamos, los próximos 3 meses, 4 meses o el resto del año, no sé, podría ser decisivo para el resto de la nación. Yo en este caso, por mi experiencia en Venezuela, yo no soy tan optimista.
por el hecho de que existe un juego geopolítico, ya Hugo lo comentaba de manera muy palpable, que existe dos actores políticos. Un actor político que podríamos llamar socialdemocracia, podríamos llamar, no sé, socialismo light, como podamos llamar. Y está en la acera del frente el socialismo carnívoro, el socialismo agresivo, que durante años específicamente estaba, por ejemplo, en Colombia latente. En Venezuela duró 40, 50 años estando latente hasta que llegó al poder. Entonces, ¿cuál es, digamos, la problemática que yo estoy viendo aquí en Colombia? Es que estoy viendo la reedición de lo que ha pasado constantemente en los demás países. Porque ¿cuál es el problema? Que no existe una verdadera oposición. Y yo considero que aquí en Colombia no hay una verdadera oposición lista, presta para enfrentarse. Porque claro, yo estoy de acuerdo con algo con Andrea también que dice, bueno, sí, los gremios están activados, pero el problema es que nosotros necesitamos actores políticos que vayan al juego legislativo, que vayan no solamente al juego gremial, porque en Venezuela lo vivimos nosotros en el 2001. Teníamos empresarios, teníamos todos los sindicatos y se enfrentaron a un Chávez mucho más poderoso que el Petro de hoy en día. Y perdió el empresariado, perdió el sindicato. ¿Por qué? Porque no entendieron cuál era el juego político. Aquí si tú no te planteas esto desde el punto de vista geopolítico, porque una de las cosas que yo veo, uno de los grandes problemas que yo veo dentro del juego político colombiano es que lo vemos todo muy local. O sea, todo está dentro de los gremios nacionales, todo está dentro vamos a decir, dentro de la circunscripción nacional. Pero lo que dice Hugo es palpable, porque si nosotros no entendemos que China, que Irán y que obviamente Rusia está en este juego, esto no va a pasar nada. Especialmente yo, por ejemplo, puedo comentar, por ejemplo, que en La Guajira y toda la parte de Cúcuta está todo un grupo iraní trabajando. Yo lo denuncié hace unos meses en el medio del Bastión, donde activamente, por ejemplo, se están vendiendo novelas de mi tío Soleimani, por ejemplo. Y eso es algo que está pasando en el territorio colombiano. Entonces, si nosotros no entendemos la geopolítica que está detrás de todo eso, porque el gran problema de Venezuela es que nunca se entendió que eso no era un proyecto nacional. Eso fue un proyecto continental y, por supuesto, global. Entonces, si nosotros no entendemos, primero, para, digamos, puntualizar, primero que hay un conjunto de leyes que son tratados internacionales que Colombia está amarrada, que eso es lo que se llama la Agenda 2030, que es un conjunto de cosas que están pasando en este momento, que pasa, digamos, una bomba de humo y boom, sale, por ejemplo, quitan la reforma política, pero entonces dan más chance, por ejemplo, para el aborto, con el decreto 051, que eso fue hace poco. Vemos cómo muchas cosas se están caminando y no estamos dando cuenta hasta qué punto esto está pasando, porque a mí tampoco, y creo que voy a ser el punto, digamos, pesimista de aquí de la mesa, porque me parece sí es loable lo que pasó en la Plaza de Bolívar, pero eso yo lo vi muchos años durante en Venezuela. Yo fui parte de marchas de 1 millón de personas y no pasó nada. El tema aquí es llevarlo, que es el punto que yo creo que es relevante, no solamente llevar a los gremios. ¿Qué está pasando en el Poder Legislativo? Porque el Poder Legislativo está llevando reformas constitucionales en este momento que el pueblo no sabe. Se han cambiado muchas situaciones en cuanto a la educación sexual, y yo creo que la preocupación que tú nos comentas es valedera, porque yo creo que por ahí el tema educativo está llevándose, digamos, de manera total, porque ahí vemos a través de vamos a decirlo, reforma de salud, las reformas educativas que están ya metidas, por ejemplo, con cartillas, con un conjunto de cosas, porque esto es un tema de largo plazo. Ellos están jugando a largo plazo. Sustituyendo libros, sustituyendo ahí todo, es donde está el juego. la agenda sigue ahí. Sí. Eso es bien importante porque, por ejemplo, cuando uno mira hacia Inglaterra, vamos, que ellos ahora están en esa lucha antes de que a nosotros nos esté llegando acá, y en Irlanda, le empezaron a meter un sinnúmero de personas de todos estos países árabes, y ahora en las calles, en los trenes y donde quiera, están ellos de rodillas orando y con su Corán y la cosa, y entonces los ingleses, la gente de Irlanda que son tan católicos y demás, no entienden lo que está pasando.
también las gangas golpeando a las personas cuando pasan por las calles, solamente pues porque te vi pasar y que ellos mismos dicen, vi unos videos de unos periodistas latinos haciéndolo para nosotros y decían, es que yo odio a todos los religiosos que no sean musulmanes, yo los odio y tienen que morir. O sea, y cuando ellos me dicen a mí eso a través de la pantalla del televisor, estás diciendo que toda esta invasión migratoria no tiene otro concepto que te voy a destruir. No pude hacerlo antes, pero ahora estoy metiéndome en tu casa y te estoy ahora educando a ti para que sepas cómo es la cosa. Y esta es la cultura, esta es la religión, esto es lo que vas a comer, esto es lo que vas a hacer. Y cuando te vas a Bolivia, que jamás tú pensaste que ibas a tener en cualquier esquina una mezquita, pues allí están. Y así sucesivamente. Entonces, por un lado, China quiere ser el que mueva el dólar, ¿verdad? Su moneda. Entonces tiene a los iraníes moviendo la religión y tienes a los rusos también impartiendo su sistema. Y entonces todo el mundo quiere ser dueño. Y el globalismo, entonces está el grupito ese elitista tratando de controlarlo. Entonces, mientras esa gente se están matando, el pueblo lo que está tratando de defender su nicho, su trabajo, su contratito, su cosa, pero no lo están viendo como lo están viendo ellos globalmente. Hugo Marcelo Valderrama. A ver, Ada, hay un detalle, ¿no? Pasa, y creo que los que hemos tenido la experiencia de vivir la crueldad de estos regímenes, hemos acabado entendiendo un detalle. El mayor peligro que tenemos son nuestros falsos políticos. ¿Qué es lo que pasa? En mi país, el 2019, nosotros en las calles, la ciudadanía en las calles, sacó a Evo Morales a patadas de este país en una elección que además era ilegal, bajo un argumento estúpido, porque él se hizo declarar como derecho humano la reelección indefinida, ¿no? Así es como salió el Tribunal Constitucional Boliviano. Él le ordenó al Tribunal Constitucional Boliviano que encuentren la manera de reelegirlo y el tribunal dijo, bueno, ser reelegido indefinidamente es un derecho humano, esa barbaridad. Y entonces, ante eso, aparece nuestra falsa Oye, oposición a para decir, récord, eso todavía está escrito ahí, todavía está allí. sí, No, sí, no lo claro. editaron, no hay una enmienda a esta ley, por Dios. No, no, de hecho, Costa Rica, Derechos Humanos de Costa Rica dijo que esa interpretación del Tribunal Constitucional Boliviano fue una interpretación forzada de los derechos humanos, pero, o sea, eso lo dijo la Corte de Costa Rica. El tribunal de mi país se los pasó por las nalgas. Ahora, fíjate el detalle. Ante esa situación, la gente sale a las calles y ¿qué hacen los políticos de la oposición boliviana? Se presentan a una elección. Y entonces le validan, porque ese es el problema. En este país, y creo que Othman lo ha vivido en Venezuela, hay una clase política cuyo negocio es perder elecciones, no ganarlas, sino perderlas. Y a medida que las van perdiendo, nos encierran a nosotros en un círculo cada vez más duro, en un candado cada vez más duro, que nos deja sin libertades. Y ese es el tema. Yo creo que aquí hay que recuperar un concepto de la Grecia antigua, ¿no? En la Grecia antigua, ¿quién era el ciudadano libre? ¿Qué diferenciaba a un hombre libre de un esclavo? En esencia, el hombre libre era aquel que podía ejercer política. O sea, el ciudadano era aquel que estaba suficientemente consciente y suficientemente responsable para entender que la libertad tenía un costo, que era el ejercicio de la política desde la fiscalización ciudadana de la acción pública. Y creo que eso es lo que hay que recuperar en nuestros países. Pasa que nosotros tenemos la idea de que, bueno, salgo a la calle, terminó el asunto y a la siguiente elección le doy el voto y se acabó. No. No se puede pensar que la política es un monopolio de los políticos, porque ya lo hemos vivido. En Venezuela lo han vivido, nosotros lo vivimos. Fíjate, en mi país, nosotros, cada vez que le estamos por torcer la mano al gobierno, aparece la oposición a firmar nuestra rendición, no la rendición del gobierno, la nuestra. O sea, siempre nos acaban jugando en contra. Te cito, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, toda esta bola delincuencial que es la que le da una maquinaria electoral a la dictadura de mi país. Oye, Entonces, admite, o los matan o los arrestan y los sacan del medio. Y entonces los sí, demás le cogen miedo, se achongan, se van para la casa como perrito faldero y se acabó la pelea. yo creo que ni siquiera es miedo, ya es sinvergüenzura, ¿no? Porque, a ver, o sea, en este país te pueden venir a mi casa a tocarme la puerta y sacarme en este instante si quieren. Y de hecho, tú te asustas varias veces de que eso pase. Pero fíjate, en teoría, al mayor opositor de mi país, Carlos Mesa, en teoría, y te digo en teoría, todo el mundo sabe dónde vive,
Vive en una casa de lujo a 4 cuadras o 5 cuadras del Palacio de Gobierno y no hay nadie que le vaya a tocar la puerta. O sea, en este país han hecho operativos para detener ciudadanos, pero en teoría al mayor opositor nadie le toca la puerta. Y eso tiene que ver porque esta gente son funcionales, son parte de la ingeniería delincuencial que les permite validar un proceso democrático que en realidad no existe, es una farsa, es un blef. Y entonces, ¿cómo giramos aquí? ¿Cómo le damos la vuelta a esto, Andrea? Pues porque digo, si los políticos empiezan a hacer eso que hicieron en Bolivia, no, pero dejen esa protesta, vamos a llevar la fiesta en paz y para la próxima los agarramos, pero para la próxima ellos siguen cogiendo más vuelos y ustedes perdiendo terreno. O sea, cuando tú hablabas con la gente en la calle, la gente estaban dispuestas a qué, hasta dónde quieren llegar, porque obviamente con piquetear y protestar una noche, una tarde, no van a solucionar el problema. Si le van a dejar a los políticos que sigan haciendo leyes destruyendo su nación. Total, digamos que en este momento tenemos partidos políticos debilitados, en eso no se discute. Entonces, este es el momento precisamente para que el proceso yo digo que alfabetización de la ciudadanía, hoy en día los muchachos se ven pues peligrosamente manipulados, ¿no? Entonces es donde hay que empezar a tener ese proceso político de esos ciudadanos que deben ser activos, supremamente importantes. Yo creo que esta generación estamos en pre de mostrarle la historia, ¿no? Es que la historia está siendo olvidada y entenderla en contexto, como lo decía también el profesor Osman. Eso yo creo que es supremamente importante, entender que hoy en día también muchos están jugando a qué serían los candidatos del próximo periodo. Desde ahora ya se están visibilizando. Entonces, los que están en el proceso de reformas que va a ser muy peligroso para Colombia, entonces, mira que no han surtido con la dinámica que se esperaba. Precisamente han estado surtiendo estos parámetros políticos con los cuales ha hecho control político débil, pero se ha hecho. Pero Que mencionaste algo clave, están saliendo nombres de personas dispuestas a defender la nación, pero le están dando gabela porque al dejarse ver, pues entonces él los va destruyendo uno a uno y los va sacando del medio, o los va moviendo o los va diciendo, te montas un avión y te vas, te doy 24 horas, si no, eres hombre muerto. Entonces, o sea, se empiezan a secuestrar familias, como pasó con la policía que los empezaron a secuestrar y yo vi ese video de todos ellos así, humillados, pisoteados, casi desnudos. Vi unos llorando diciendo, mira, yo no quiero ir a trabajar mañana porque yo no sé lo que va a pasar. O sea, te debilitan toda esa parte que es lo que les da seguridad al pueblo y dejar al pueblo solo. No, indudablemente el llamado a ese proceso de ese ciudadano activo, que yo creo que es algo necesario, que se nos ha olvidado, ¿no? Digamos que es importante, por eso nos quitaron la cátedra de ética, el proceso de pedagogía política, o sea, esto lleva un proceso, ¿no? Y esto se ven los resultados. Entonces estamos nosotros, que muchos estamos en unos frentes del proceso empresarial, pero al mismo tiempo estamos en la parte educativa, es generar procesos de análisis geopolítico. Yo creo que eso es el primer proceso. También hay unos jóvenes que han estado abanderados en el ejercicio de llegar a tener estas ideas y visibilizar desde la población civil, desde los diferentes frentes, sobre todo porque es que Colombia es profunda, Colombia tiene de unas características en región, entonces, y eso ha sido aprovechado políticamente. Entonces, ahí es donde, digamos que donde hay inexistencia, donde digamos, está yo mirando las redes sociales de las entidades públicas en este momento con el plan de desarrollo precisamente. Entonces, estamos con la reforma agraria, estamos dando procesos de asistencialismo para las tierras, para la producción. Eso es buenísimo, o sea, desde el principio ideológico, y ustedes ven el plan de desarrollo de estos grandes ejes socialistas peligrosos en la región, los programas son muy ambiciosos, pero no teniendo en cuenta las capacidades del Estado. Y eso es donde vienen los asistencialismos, donde entonces empiezan a tener una población que es controlada, y ahí es donde tenemos que estar haciendo el proceso supremamente pertinente. Es el momento, yo creo que y por eso lo coloqué en la mesa, estamos en el momento de llegar no solo en el activismo, sino generar procesos políticos claros, llegar a la región, porque precisamente hoy en día esto no es en ciudad. Definitivamente nosotros venimos de terrorismo, venimos de un conflicto interno armado, venimos con historias terroristas. Nosotros sabemos qué es esta historia y la hemos sentido, tenemos nuestros muertos, tenemos nuestros momentos. Esa es la parte que a mí me duele de Colombia. ¿Cómo es posible que conociendo todo lo que vivieron y estando con frontera con Venezuela, no pensaran ni remotamente que este señor, que era amigo de los
los narcos de Colombia y demás, o sea, y que esa es la escuela que conoce, matar, destruir, secuestrar y demás, no les iba a pasar a ustedes. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, no solamente en Colombia, en Chile también, que empecé a ver cómo te llevaban a un hombre armado y con una arma larga, dejaban al papá, a la mamá y a los nenes ver cómo ellos le estaban quemando la hacienda, cómo le quemaban ¿verdad? La casa donde ellos habían vivido 20, 30 años, o sea, a personas ancianas, y es la forma de desmoralizar y destruirte. Y para que los demás vean, mira lo que le hago a él, el próximo eres tú, o sea, y no pudieron ver más allá. Entonces, los políticos que antes habían gobernado, Duque y toda esa gente, y que ya pues habían perdido el respeto en un momento dado, la gente entendió que era mejor eso que lo que tienen ahora, están dispuestos a hacer las paces, están dispuestos a permitir que ellos regresen de alguna manera. Te pregunto, Andrea, para escuchar a Othman. O sea, y indudablemente es un proceso socialista con una base neoliberalista, ¿no? okay. Entonces, ese es un cóctel, definitivamente es un cóctel en los que pasa, es que tenemos unas regiones indudablemente de desigualdad. Tenemos procesos, población que no tiene acceso a la educación todavía, tenemos todavía pobreza, ¿no? Entonces, un aliado, y digamos que estos son los discursos políticos en los cuales llegan a tener un proceso asistencialista, pues indudablemente van mitigando y van dando respuestas tristemente y son manipulados. Entonces, ese es el peligro que hay. Entonces, en el momento de aquellos que estamos nosotros, que somos una población privilegiada, entonces nos toca empezar a determinar y llegar a esos procesos importantes porque hay sangre, hay dolor, hay desplazamiento, indudablemente. Tenemos retrasos en infraestructura. Entonces, si no tenemos claro ese proceso, el desarrollo no puede parar. Nosotros en comercio exterior, los procesos de socios estratégicos, el momento de lo que son las cadenas globales de valor. Eso es lo que hay que empezar a cuidar. Othman Domínguez. Claro que sí, y yo creo, voy a poner aquí dos planteamientos, digamos, de carácter académico que creo que va a poder responder un poco tu pregunta, porque teniendo a Venezuela al lado, teniendo la guerrilla en todo el país, pasa esto, ¿no? Y yo creo que una de las, y esto va muy relacionado, por ejemplo, con el hecho de querer soltar a los presos, a todos los presidiarios, es una visión antropológica, es lo que decía Rousseau, por ejemplo, que el hombre es bueno y la sociedad es que lo corrompe. Y uno tiene que entender que realmente esa visión antropológica es un error. O sea, el hombre por su propia naturaleza tiende a hacer lo malo. O sea, es un principio que los grandes liberales clásicos lo habían planteado. ¿Qué pasa? Que obviamente ahí debe haber un proceso de educación, un proceso de institucionalización, pero ¿cuál es digamos, el gran problema aquí? Que se piensa que el hombre es bueno por, digamos, y yo sé que muchos pueden saltar en eso, y bueno, yo soy bueno. No, o sea, entendiéndolo obviamente en sus tendencias de conducta. Y claro, obviamente el socialismo tiende a vender esa visión del hombre bueno. Rousseau era experto en eso y ya sabemos cuántas cabezas han rodado por su nombre. Entonces, eso es como un primer punto, ¿no? Entonces, el pensar, no, pero es que a nosotros no nos vamos a pasar porque es el excepcionalismo. Nosotros somos diferentes a Venezuela, o Venezuela es diferente a Cuba, o Cuba es diferente a la Unión Soviética. Entonces, esa visión que tenemos que quitarnos encima y entender que el poder político no debe ser llevado solamente por hombres, debe ser llevado por instituciones, porque ese es el gran problema. Nosotros pensamos que los hombres fuertes, los caudillos son los que van a resolver eso, pero ellos son gente que tiene tendencia a hacer lo malo, y sí, es lo que decía Lord Acton, ¿no? Que si el poder corrompe y el poder absoluto corrompe totalmente o absolutamente. Entonces, tener claro eso. Y segundo, como decíamos en Venezuela, uno no aprende con socialismo ajeno. Definitivamente, Chile no aprendió, habiendo pasado por Allende. Venezuela no aprendió porque lo que tuvo Venezuela fue un socialismo light, y en vez de ir hacia adelante, terminó yendo hacia atrás. Entonces es terrible. Y aquí en Colombia pasa lo mismo, teniendo la guerrilla, teniendo a los vecinos, teniendo todo, lo que olvidamos obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Y el tema, digamos, antropológico es importante porque el hombre tiene, en términos generales, mala memoria. Entonces, uno pregunta, y yo estoy de acuerdo con algo que dijo Andrea, que es fundamental, que yo creo que no es que se nos están olvidando, yo creo que uno le pregunta aquí a los jóvenes de 15, 25 años sobre la historia de su país y no lo saben, no tienen ni idea de qué es lo que ha pasado aquí, no tienen ni idea de nada.
Pregúntale a los de aquí que en Estados Unidos no están enseñando la Constitución y tú le preguntas y no se la conocen. Yo creo que los Sí, extranjeros conocen más de la Constitución a veces que los mismos es verdad. de allí. Y cuando yo traigo estos temas y lo hablo aquí en Puerto Rico es para que la gente entienda, porque acá en Puerto Rico en las pasadas elecciones empezaron con esto de que ni rojos ni azules y son los principales dos partidos políticos. Uno que quiere mantener el status quo, que es el estatus colonial de los Estados Unidos, de soy parte, pero no lo soy, tengo el pasaporte y tengo la ciudadanía, pero bueno, yo hago lo que me dé la gana y te cojo los chavos a ti y yo mando acá. Y entonces el otro, que es el que realmente quiere ser el Estado 51 de la Nación de los Estados Unidos de América, con todos los derechos, todos los privilegios, y no que nos den migajas. Entonces, este otro grupo, que son los que están promoviendo el socialismo, el comunismo, el que se pasa con las banderas de Rusia, las banderas de China, con las camisas del Che Guevara, ¿verdad? Por todos lados, empiezan que ni rojo ni azul. Se atrevieron a decir en las elecciones pasadas, escóndanle los ID para votar a sus papás y a sus abuelos, porque ya ellos vivieron y ya ellos no valen nada. Entonces trataban a los ancianos ya desde las pasadas elecciones, estamos hablando 4 años, de que escóndele, no les permitas votar, ellos no deben decidir ya. O sea, estos adolescentes que a lo mejor todavía viven de papá, mamá y de los abuelos y que lo que le compren, el teléfono de marca, la ropa de marca, le decían a estos no le dan derecho a votar, solamente le tienen derecho a darme dinero a mí para yo vivir la vida que yo quiero vivir, de gratis, y que el gobierno me dé el resto. O sea, y entonces el que no entiende en Puerto Rico y en la nación de los Estados Unidos lo que está pasando, pues definitivamente yo no sé dónde está viviendo y hacia dónde va. No estamos en Belén, o sea, ustedes tienen que ver que lo que le pasó a Venezuela, a Cuba, a Colombia, a Chile, a Argentina y demás, nos puede pasar a nosotros y estamos dormidos. Hugo Marcelo Valderrama. Gracias, Ada. Mira, hay un autor colombiano que se ha vuelto casi que un referente para mí en historia y me refiero a Germán Arciniegas. Y él tiene un libro, bueno, tiene varios, pero tiene uno que es espectacular para entender un poco lo que pasa en nuestros países. Se llama Entre la libertad y el miedo. Y él era un buen periodista porque lo que hace en ese libro es relatar, simplemente relatar hechos históricos que suceden en mi país, en Colombia. Es una especie de radiografía de las primeras 5 décadas del siglo XX. Y hay una similitud. En América Latina no hemos construido institucionalidad. Tenemos caudillaje. Y el caudillaje es que, bueno, o sea, mañana viene Perico Pérez y me dice que él sí va a salvar el país, él sí me va a poner al primer mundo, entonces todo el mundo le da el poder al tipo y bueno, el hombre ¿qué hace? Pone todo al servicio de su ganga, ¿no? El Estado, la justicia, la economía, todo está a su servicio, convierte al Estado en un Estado fallido. Pasa cierto tiempo, nos arrepentimos, medio que ponemos en orden las cosas y 20 años después volvemos a repetir el proceso porque es una especie de que pasamos de caudillo en caudillo. Aquí ha habido caudillos indigenistas, el último es Evo Morales, pero antes hemos tenido caudillos nacionalistas, etcétera. Y si uno revisa Colombia, pasa lo mismo, Venezuela pasa lo mismo. Entonces, creo que tiene mucho que ver con el hecho de que los latinoamericanos tenemos una visión de muy corto plazo. Realmente no tenemos la idea de lo que es una institución como tal, o sea, armar instituciones no las sabemos, o sea, somos gente que cree que los políticos son una especie de superhéroes, no sé, dotados de superpoderes, los grandes machos que van a arreglar el problema. O sea, ese es nuestro asunto, no tenemos institucionalidad. Hay una ventaja importante en la generación Z. Ya, paradójicamente, la generación Z ha resultado una generación muy política en el sentido que está pendiente de las cosas. Ahora, de que se dejen arrastrar por ciertas tonterías, bueno, eso es entendible porque son jóvenes. Creo que la parte fundamental de nosotros, los ya más grandes, es guiar a esta generación a una concientización y el ejercicio de una ciudadanía esencialmente responsable que tiene que ver con involucrarme en la actividad pública de los políticos. Hace unos días yo dije algo que molestó a ciertas personas, pero bueno, poco me importa. Yo dije, no hay nada más peligroso que los políticos. En América Latina es cierto, o sea, en estos países no hay nadie más peligroso que los políticos. Mañana te firman una ley o esta noche se reúnen y despiertas con que, oye, ¿sabes qué? Te voy a quitar 20% más de tus ingresos porque me dio la gana.
Literalmente nos pasa eso, o sea, y tú te dices, y protesto, y luego mañana te quitan otros 20, y luego te confiscan tu casa. O sea, realmente no tenemos nada más peligroso en América Latina que los políticos. Y tiene mucho que ver por nuestra propia idiosincrasia de entregarle semejante cantidad de poder y no armar institucionalidad. Entonces, Y una pregunta, Hugo, entonces, la gente, después que tú le des el plato de comida y le des par de pesos, le des una ayudita, la gente se conforma, se calla la boca y por eso es que en estos países los han controlado con miseria, con migajas. mira, yo sigo mucho a un periodista que es mitad japonés y mitad colombiano. Y él dice que hay una experiencia que aprendió de su padre japonés y la enseña en Colombia porque él vive en Colombia. Dice, mi padre japonés me enseñó que no existe nada más caro que aquello que te dan de gratis, porque eso que viene de gratis te condiciona, se paga con la libertad. Entonces, si yo recibo un plato de lentejas, estoy vendiendo mi libertad por un plato de lentejas, literalmente. Y nuestros países son eso. Aquí en Bolivia, Ada, y no sé si me imagino que es igual en Colombia y en Venezuela, el gobierno de Evo Morales compraba gente con una bolsa de fideos y un enlatado de sardinas. Y esa gente votaba por una red delincuencial. No les importaba que Evo Morales viole niñas, era un violador serial de niñas. No les importaba que Evo Morales haya durante 10 años incendiado mi país con actos delincuenciales apoyados por las FARC. Ojo, porque aquí en Bolivia, para que Evo Morales llegue al poder, tuvo apoyo de las FARC, de francotiradores especializados de las FARC, algo reprobado, y por propios periodistas colombianos especializados en crimen organizado. Pero esta gente vende su libertad a cambio de una bolsa de fideos y un enlatado de sardinas. Preocupante, Ada, y no hay nada más caro que aquello que es gratis. Definitivamente. En los 10 minutos que nos quedan, ¿cómo quieren redondear el tema? ¿Estamos a nivel de esperanzador o estamos a nivel de, bueno, déjame ver qué hacemos? Realmente a mí sí me preocupa porque estamos diciendo que los políticos son corruptos, que los políticos se venden por, ahora digo yo, hasta por un plato de lentejas. Si tú me das un contrato, me das un apoyo, pues ya tuviste que tampoco Gustavo Petro ganó, todos se unieron a él y no me digas que fue una casualidad. O sea, antes de que ellos hicieran eso, hicieran manifestaciones políticas y públicas diciendo estamos con Gustavo Petro y allá fueron a marchar con él cuando él, ¿verdad?, juramentó y todo eso, es porque algo les ofreció para que se callaran la boca y se quitaran del medio. O sea, y fue tan transparente que no pudieron disimular. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Vamos con Andrea Páez. Gracias. La ética. Yo creo que es dolor de patria, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos resaltar, debemos trabajar en ello, empezar a mirar que realmente pues estamos dando esas brechas y que por ahí es donde vienen los discursos. Y digamos que sus grandes victorias es porque realmente tienen con esos discursos que son esperanzadores, en los cuales pues están basados en la desigualdad, digamos en el caso de Colombia pues indudablemente la violencia. Hay un déficit de la creencia de la buena, digamos, práctica de un funcionario público, ¿no? Digamos que eso yo creo que es algo que debemos tener en cuenta. Tuvimos nosotros una pedagogía en su momento con Atanas Mocus y empezó a mirar lo público es sagrado y eso lo debemos empezar a entenderlo y que no quede solo un discurso, sino realmente cuando hay una posición en el momento que soy de un cargo público, pues indudablemente tenemos que empezar a que tener decisiones éticas. Cuesta lo que le pasó al fiscal, o sea, yo sé que viene con miedo y viene, pero se puso y empezamos todos a entender lo que es dolor de patria. Yo creo que es eso algo supremamente importante. Nosotros estamos cansados de llegar a tener estos ríos de sangre, momentos de desigualdad, tenemos maltrato, indignación, el pueblo colombiano, y lo que hay que hacer es llegar yo creo en el proceso educativo, indudablemente, creo que hay que ir posibilitando nuevas figuras políticas, porque es que no las tenemos, son los mismos de siempre, entonces no hay relevo, y ellos mismos se encargan de quiénes son sus relevos. Entonces, eso yo creo que también es peligroso. Digamos que debemos empezar a determinar, hoy ya no estamos en ese proceso o entender que estamos en un proceso político con unas bases que son sólidas, pero al mismo tiempo son debilitadas, porque
necesitamos formar esos líderes políticos, creer en la política, eso también es algo importante, la pedagogía es supremamente interesante en este proceso, con el concepto de ética y llegar a entender el gran poder en el momento de una asignación de un cargo público. Creo que desde ahí, y decisivo, soy moderada, ni soy tan pesimista, ni soy tan optimista en el ejercicio, pero estamos en el momento de actuar. No te niego que Colombia me ha sorprendido porque no se ha virado totalmente a la agenda woke. O sea, no ha penetrado y mira que lo han intentado y están por todos lados y ustedes no se han dejado. Othman Domínguez. Sí, y eso tiene que ver con la estructura, digamos, socioeconómica de Colombia, porque una de las cosas, y bueno, puede ser bueno o puede ser negativo o positivo, es que la diferencia entre la población colombiana y la venezolana es que en el caso de la población venezolana es mucho más joven que la población colombiana, o sea, y obviamente han sido mucho más influenciados los jóvenes en Venezuela, porque obviamente Venezuela es un ejemplo de hogares destruidos, donde esa estructura tradicional madre, padre, hijo no existe digamos, en buena parte de la población en Venezuela. Entonces, ha sido más fácil en Venezuela hacer eso, o sea, hacer todo ese proceso de idealización. Aquí en Colombia, con todos los problemas que existen, obviamente sería otro programa, pero existe una estructura un poquito más tradicional en cuanto a las familias. Entonces, digamos, ha sido un punto más de contención en ese aspecto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Andrea, un punto que creo que es bueno, diría que dos. Que de lo que dijo, que creo que voy a irme por ahí. Primero, nosotros no podemos caer en la antipolítica. O sea, nosotros no podemos caer que la política es algo demoníaco, satánico, no sé, como lo quieran plantear. O sea, eso es un error, porque ese es el juego de la izquierda. La izquierda Hay que te pinta inmiscuirse, que ustedes dos coinciden, hay que meterse allí, hay que meterse en la no es candela. dejarle el espacio libre. No, porque es que no existen vacíos, o sea, los vacíos no existen, siempre van a ser llenados por alguien. Entonces, si nosotros no nos metemos en eso, ellos son los que lo van a tomar. Y eso es lo que ha pasado generalmente. La antipolítica ha ganado muchísimo terreno. O sea, no, es que a mí me aburre la política, no, esto es terrible, esto no. Entonces, claro, obviamente, si las personas de bien, entendiéndolas como buenos ciudadanos, no toman la acción política, ¿quién las va a tomar? Bueno, los peores. Eso es una ley muy básica. Y lo segundo, yo pienso que debemos aprender de ellos en un punto muy clave. Ellos no piensan en 1 o 2 años. Ellos piensan en 20, en 30, en 40 años. Ellos piensan, China es experto en eso, ellos piensan en 100 años. Por ejemplo, caso de Hugo Chávez, él pensó que en 20 años iba a tomar el poder y en 20 años lo tomó. Él no se cansó cuando lo pusieron preso, después lo dejaron, vinieron para acá, lo trasladaron. No, él siguió trabajando. Entonces yo creo que hay que hacer, y en esto yo soy muy, pero muy enfático, que tenemos que trabajar en las nuevas generaciones. Pero yo cuando hablo de nuevas generaciones, ni siquiera estoy hablando de 18 años, estoy hablando desde el vientre, desde el 0 años. O sea, nosotros tenemos que empezar a formar nuevas generaciones, porque ahí es donde está el tema. Empezar de 1 año en adelante y crear, por supuesto, instituciones educativas y por todo lo que implica es una verdadera educación que vaya contra todo este progresismo, porque yo creo que esto es un juego a largo plazo. Al corto plazo, no sé si vamos a ganar o no, pero a largo plazo tenemos todas las alternativas para hacerlo. Y entonces, una última pregunta y pasamos a Hugo en cuanto a las armas, porque Sí. estamos hablando de que ellos van a usar las fuerzas. ¿Empezaron a retirarle, a quitarle las armas a los ciudadanos o todavía él no ha ido por ahí? Porque si le quitan las armas al ciudadano decente, ¿cómo rayos se defiende? Ya lo hizo. No hay forma. Él ya lo hizo. Él ya prácticamente tiene desarmada esta población. Y ese es el otro punto principal. Porque hay dos. Está el desarme y está el ver la policía y el ejército como algo negativo, como algo que tiene que ser quitado, eliminado. Esas dos cosas ya este gobierno lo está ganando. Por eso que yo tal vez soy más pesimista que podemos decirlo que optimista, pero yo siempre pienso que a largo plazo podemos hacer mucho más cosas. Pero el tema es sí, aquí en este momento estamos arrodillados frente a los criminales y eso es algo que tenemos que tener consciente. Hugo Marcelo Valderrama, ¿cómo cierras esta edición del programa? Gracias, Ada. Mira, yo creo que hay una cosa importante acá. Está Othman, que es venezolano, está Andrea, colombiana, tú puertorriqueña y yo boliviano.
Tenemos que entender que en esencia somos un solo país, Hispanoamérica, dividido accidentalmente en varios países, pero con un solo mal encima. Y este mal se llama socialismo del siglo XXI, que está dispuesto a robarnos libertades, a acabar con nuestros países, a convertirnos en cautivos, que ese es el título de mi libro, Mi Patria Cautiva. Y hay que entender que todo eso se da en el sentido de que hemos aprendido a ser votantes, pero no ciudadanos. A nosotros nos toca comprometernos como ciudadanos, y eso es tomar acción de la partida política. No hay nada más peligroso que decir, y fíjate, y hay mucho político en mi país, liberal, conservador, de derecha, como quieras, que incluso se ha atrevido a decir que la política es un monopolio de ellos. La misma actitud de la izquierda. No, un ratito. La política no es un monopolio de los políticos. La política es una responsabilidad ciudadana y hay que aprender a ser ciudadanos más que votantes. Y creo que es una reflexión importante para los norteamericanos, para los puertorriqueños, para todo el mundo. Ciudadanos más que votantes, porque esa es la única forma en la que se va a poder frenar esto. Si yo miro mi ombligo, vivo mirando mi ombligo, un día me voy a dar cuenta que cuando levante la cabeza arriba de mi ombligo voy a tener un cañón en la nuca. Entonces, evitemos llegar al cañón en la nuca, Ada. Así es, muchas gracias, doctor Hugo Marcelo Valderrama, doctora Andrea Epiex, el compañero acá Otomán Domínguez, periodista, economista, como dije, acá economista, catedrático, escritor, y Andrea, obviamente también doctora en humanidades, asesora y muchas cosas más. Gracias por haberme acompañado aquí en Directo al Punto, y seguiremos compartiendo el programa. Ahora lo vamos a pasar por YouTube, por Twitter, por Telegram, por todos lados. A ustedes también que lo compartan por WhatsApp y por todo, porque yo creo que la gente tiene que entender lo que está pasando en Colombia para que seamos facilitadores, colaboradores y podamos apoyar desde cualquier punto de vista en donde podamos, ¿verdad? Poner el granito de arena. Pero la gente tiene que tratar de entender, esto no es solamente, como dijo ahorita, protestas, piquetes, chihichijá, y con quién tú estás y con quién no estás. No, hay que ver un poco más allá, porque detrás de Colombia van por nosotros. Así que nos despedimos y ya será esta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche.